Gloria a Dios, el cafecito de las 3. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Espero que estén disfrutando de su día. Dios es bueno. Él es bueno, bueno, bueno. Y estamos hablando de la bondad. Dios es bueno y vemos la bondad, que es el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo formando el carácter de Dios en nosotros, en la manera que nos vamos cediendo al Señor. Ayer compartimos unas cuantas escrituras. Cuando hablamos de la bondad, vemos que es la cualidad de ser bueno. Inclinación de hacer el bien es un comportamiento virtuoso. Vemos cuando hablamos de la bondad, podemos ver cuando miramos las palabras, ¿verdad?, que son similares a la bondad, vemos que es benignidad, y hablamos esto al principio de la semana. La benignidad es benevolencia, es generosidad, es blandura, y esta palabra me gusta, dulzura. Cuando hablamos de la bondad es dulzura, es tolerancia, integridad, honradez, rectitud. Vemos todo esto, o sea, que estas palabras describen lo que es, son palabras similares a la palabra bondad, en inglés goodness. Vemos que nuestro Dios es bueno, o sea, Dios es bueno, en inglés God is good all the time. Y vemos que cuando nos cedemos al Espíritu Santo, ese carácter de Dios formado en cada uno de nosotros. Ahora, cuando miramos las palabras que son opuestas, o que nos ve que podemos ver que describen lo opuesto a la bondad, es la maldad. Fíjate, la maldad, la intolerancia, el deshonrar. Vemos que es lo opuesto a la bondad. ¿Cuántas personas deshonran a otros? Quieren hablar lo negativo de las personas, quieren dar a conocer los errores de los demás. Esa persona no es bondadosa. Entonces se enojan cuando alguien lo hace con ellos, pero ellos mismos lo practican constantemente, hablando del pecado de la persona, deshonrando a las personas. Y vemos que eso es lo opuesto a la bondad. Y Dios es bondadoso, Dios es bueno todo el tiempo. Y cuando hablamos de la bondad, vemos que tiene la inclinación por hacer el bien a los demás, y lo hace con afecto, comprensión y respeto. Y viene a mi corazón cuando estaba meditando hoy para compartir con ustedes sobre la bondad, el testimonio de la esposa de Smith Wigglesworth. Era un hombre de Dios que, como, ¿verdad?, al principio, la esposa de Smith se convierte, y Smith no quería saber de Dios. Él era un plomero, él no sabía leer, él no le importaba, él no quería saber nada de Dios. Y él le llega a decir a ella: si tú vas a la iglesia, te voy a romper la Biblia. Y ella iba, y él venía, le rompía la Biblia. Entonces lo último le dice a ella: si vuelve a ir a la iglesia, voy a cerrar la puerta y no vas a entrar a la casa. Ella dijo: voy a ir a la iglesia. Ella va a la iglesia, pero cada vez que él le rompía la Biblia, ella no lo trataba mal. Al contrario, ella se movía en bondad, en amor, misericordia con él, le servía, le hacía la comida, o sea, no lo trataba mal. Si le pedía una toalla, se la daba. O sea, era el fruto del Espíritu en ella. Y el día que él la encerró, estaba frío afuera, él cerró la casa y ella durmió afuera. Polly, ella se llama Polly. Polly durmió afuera. Y por la mañana, cuando él fue, abrió la puerta, ella entró, le dio los buenos días, le dio un beso: te voy a hacer el desayuno, ¿qué quieres desayunar? Y puede que usted diga: yo no puedo hacer eso, es que yo no puedo. Pero ¿sabes qué? Que cuando te cede al Espíritu Santo, tú te vas a sorprender que sí tú puedes. Dios sabe lo que tú puedes dar. Y por eso el Espíritu Santo está dentro de ti. Y él, si te cedes a él, vemos que este carácter es formado en ti. Que lo que tú decías, yo no puedo, vas a ver que sí tú puedes. Sí tú puedes. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti, y él es el que forma tu carácter, es el que va formando el carácter de Dios en ti, para que puedas ser un imitador, para que seas un imitador de Dios, como un hijo amado de Dios. Por eso dice: diga el débil,
fuerte soy, diga el pobre rico soy. Vemos que es Dios en nosotros cedido al Espíritu Santo, y vemos que es su carácter formado en nosotros. So, vemos cuando Polly entra, le hace el desayuno, vemos que esa misericordia, ese amor, esa dulzura para con Smith Wigglesworth fue lo que hizo que él se convirtiera. Él decía, pero cómo esta mujer me soporta, cómo ella puede amarme, y yo, o sea, vemos que eso comenzó a trabajar en él y a crearle una convicción de pecado. Él se convierte. Smith Wigglesworth se convierte, no sabía leer, aprende a leer con la Biblia. Luego siempre andaba con un Nuevo Testamento con él, es bautizado en el Espíritu Santo, comienza a predicar, y los milagros, cuántas personas, él iba a las funerarias, ¿verdad? Y cuántas personas fueron resucitadas. Cuántos milagros, personas que los traían, ¿verdad?, en las camas ya para morir, y salían corriendo, sanados, libres. Él se sentaba, decían que él se sentaba en el tren, y las personas que estaban alrededor de él comenzaban a llorar por la presencia de Dios tan fuerte en su vida. Vemos que fluía en el Espíritu Santo, vemos como Dios lo usó, como el Señor fluyó a través de su vida, poderoso. Lo puede googlear, Smith Wigglesworth, hay muchos libros, y nos dan, ¿verdad?, testimonio de cómo él fue usado por Dios, así como Dios te quiere usar a ti, me quiere usar a mí. Pero vemos que una mujer, Polly, que se cedió al Espíritu Santo, que se movió, ¿verdad?, en el fruto del Espíritu, en bondad, en misericordia, en paciencia, para con su esposo, para con Smith Wigglesworth, y cómo Dios a través de su bondad toca el corazón de Smith. Smith se convierte y viene a ser un instrumento en las manos de Dios, en el nombre de Jesús. So, vemos cuando cada uno de nosotros nos cedemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo forma el carácter de Dios en nosotros, y el Padre es glorificado. El Padre glorificado cuando nos cedemos al Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, vamos a ver unas cuantas escrituras más. Ayer leímos Salmo 25, versos 6 y 7, donde dice, acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, que siempre me has mostrado, olvidando los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Y vemos que Dios es bueno. Dios es bueno para con nosotros, y entonces estamos llamados a reflejar su bondad con las personas que nos rodean. Primera de Pedro 3:13 dice, y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? ¿Quién te va a hacer daño si haces el bien? Y vemos que Dios cuida de nosotros cuando confiamos que Dios cuida de nosotros, que Dios, cuando fluimos en el fruto del Espíritu, vemos que Dios todo lo ve. Dios cuida de nosotros. Y a ustedes, ¿quién le va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Fluir en el fruto del Espíritu, que es la bondad, en el nombre de Jesús. Lucas 6:36. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Ahora, Lucas 6:36, quiero verla en la Reina Valera, porque lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, pero en la Reina Valera vamos a ver cómo lo dice, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Lucas 6, verso 36. Mire lo que dice aquí. Gloria a Dios. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Vemos cuando hablamos de la bondad, vemos que es misericordioso. Nuestro Padre es misericordioso, nuestro Padre es bueno. Y cuando fluimos en la bondad, cuando nos cedemos al Espíritu Santo, somos como nuestro papá. Realmente ven al Padre en ti.
Cuando te cede al Espíritu Santo y al fruto del Espíritu Santo, las personas pueden ver a Dios en ti, ven a Cristo en ti, ven al Padre en ti, en el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 2, verso 9, dice: entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Primera de Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto es real. O sea, cuando la Biblia dice no hagas yugo desigual, la Biblia te lo dice por una razón, porque te enyugas con una persona, estás ahí escuchando y vemos que ese carácter o ese pensar de esa persona se te es añadido. Por eso dice, no, o sea, ten cuidado, o sea, no esto te enyugues, no seas engañado, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tú piensas, pues si él lo hizo, yo lo puedo hacer. O comienzas a pensar como ellos piensan. No, si alguien se va a pegar de algo, que se peguen, cuando se peguen a ti, vean a Cristo y que se conviertan al Señor en el nombre de Jesús. Esto no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando amamos, bendecimos, cuando somos benignos, que ponemos el carrito donde va, cuando somos amables con las personas, abrimos la puerta, cedemos nuestro lugar, ¿sabes? Cuando hacemos todas esas cosas para otra persona, eso es locura. Pero ¿sabes qué? Para ti, tú sabes que es el fruto del Espíritu y el Padre es glorificado, y en esto conocemos que somos hijos de Dios o que somos sus discípulos, cuando llevamos mucho fruto en el nombre de Jesús. Tito capítulo 2 verso 14 dice: él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Sabemos que Él se entregó por nosotros. Lo voy a buscar en Tito, aquí en la Reina Valera. Esa es la nueva versión internacional. Pero en la Reina Valera, Tito capítulo 2, estamos llamados a ser imitadores de Dios como hijos amados. Y vemos que Dios es bueno. Y estamos llamados a ser buenos como nuestro Padre es bueno. Él es misericordioso, estamos llamados a ser misericordiosos en el nombre de Jesús. Y mira lo que nos dice aquí en Tito, capítulo 2. Y vamos a ver dónde se me fue Tito. Míralo, aquí lo encontré. 2, verso 14. Dice la palabra del Señor. Voy a leer, sí, el 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vemos aquí que de buenas obras, una persona bondadosa es una persona que fluye en buenas obras en el nombre de Jesús. Es lo natural. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 9 dice: en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostenciosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Y hay personas que dicen, viste, que no tienes que vestirte bien. Él está haciendo una comparación. Vemos que aquí Pablo está haciendo una comparación. Él está diciendo, porque hay personas que se pueden vestir bien lindo por fuera, pero por dentro están llenos de maldad, de mal. Y vemos que él dice, la importancia es la vestimenta interna, el fruto del Espíritu en nuestras vidas. O sea, que estemos vestidos de bien, o sea, del adorno de más bien, de obras buenas, que corresponde a las mujeres que profesan servir a Dios, ser hacedoras de la palabra del Señor. Que el fruto del Espíritu, que le enseñemos a nuestros hijos a considerar a las demás personas, ser amables, respetuosos, amar al prójimo, servir a los demás. Qué privilegio poder servir, ser benigno con las demás personas, no esperando nada en cambio. O sea, todo esto
es algo que nosotras como mamás le enseñamos a nuestros hijos, en nuestro hogar lo practicamos. Usted no tiene que ser un pastor ni estar en el ministerio para hacer todo esto. Este es el carácter de Dios formado en cada uno de nosotros. Vemos que cada uno de nosotros estamos llamados a tener esa comunión íntima con Dios. De cedernos al Espíritu Santo para que sea su carácter formado en nosotros. Conocerlo a Él. Cuando Jesús dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor. Y Él dice, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y vemos que Dios nos da la oportunidad de conocerlo a Él. De conocerlo a Él y vivir para Él. Y ser un reflejo de Él aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. De reflejarlo a Él, de conocerlo a Él. De ser buenos para con las personas. Ingratas, con las personas. O sea, vemos que la bondad del Señor que produce arrepentimiento, que fue lo que pasó con el testimonio que le hablé de Smith Wigglesworth, como Polly, al ser buena, bondadosa con él, que lo que él estaba haciendo no era correcto, pero era la naturaleza pecaminosa que estaba en él no conocía al Señor. Entonces ella, al fluir en bondad, en amor para con él, vemos que esa bondad produjo en él arrepentimiento. Y cuando él se convierte al Señor, viene a ser un instrumento de Dios que realmente los milagros, cuando uno escucha y uno lee, ¿verdad? Los milagros, cómo Dios lo usó a él. No era una persona egoísta, no era una persona... Es más, él no quería leer, él decía, yo no quiero leer ningún otro libro. Él tiene un Nuevo Testamento con él siempre. Él decía, el único libro que yo necesito es la palabra de Dios. Y las personas eran sanadas, libertadas, resucitó, está documentado 17 personas. Y dice que había más, pero que están documentadas 17 personas que en su ministerio fueron resucitadas. Aún su misma esposa, Polly, cuando él estaba predicando, le van a dar la noticia que ella había muerto. Él terminó de predicar y de ministrar. Cuando él termina de predicar y de ministrar, él luego va al hospital. Y ella ya la tenían en el freezer, ya estaba, ¿verdad? La habían... Y él va y la sacan para que él la pueda identificar y ver. Y él ora, ella despierta. Miren esto, hermanos. Ella despierta y ella le dice, Smith, déjame ir. Yo estoy mejor, ya yo terminé, yo me quiero ir. Y se despidieron y luego ella se va. Por eso la muerte no es el fin de nosotros. Por eso hay personas que tienen tanto miedo de morir cuando en realidad es una transición de aquí. Cerramos los ojos aquí y los abrimos en el cielo con nuestro Padre Celestial. Es el día más glorioso de nuestra vida. El día más glorioso de nuestra vida. Y entonces Él la dejó ir y Él siguió su ministerio. Y vemos que uno de sus discípulos era ay padre, me vino el nombre, Summerall. Y Summerall, uno de los discípulos de Summerall, era Rod Parsley, que está en Ohio. Y vemos cómo el Señor, ¿verdad?, va pasando la antorcha a la próxima generación, y vemos que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Por eso yo sé que no es casualidad que estemos hablando del fruto del Espíritu y luego vamos a compartir de los dones del Espíritu. Pero vemos que el carácter de Dios formado en nosotros practicando todo esto, ¿verdad? Este fruto tan hermoso, realmente cedidos al Espíritu Santo. Le dije del cuchillo, ¿verdad? Cuando uno llega al lugar que escoge o para la derecha o la izquierda, en ese momento, en cada decisión que tomamos, o agradamos a Dios y nos cedemos al Espíritu Santo, o hacemos lo que nosotros queremos, nuestra propia voluntad, e ignoramos la voz del Espíritu Santo. O sea, es una decisión que tomamos todos los días. Y te digo, en ti está la capacidad, en ti está el Espíritu Santo para formar el carácter de Dios en tu vida. Ahora tú escoges si vas a hacer, ¿verdad? Espíritu Santo, mi vida, te la entrego a ti y vas a escoger el camino, la verdad y la vida que es Jesús. La bondad es el fruto del Espíritu. Dios es bueno y entonces vamos fluyendo en la bondad.
ser benignos, vemos ser generosos, blandos, dulzura, tolerancia, integridad, andamos en rectitud. O sea, el carácter de Dios formado en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mañana vamos a continuar en el nombre de Jesús. Mañana, quiero leer aquí rápido antes de irnos. Gálatas, vamos aquí a Gálatas capítulo 5, porque creo que no lo leímos ahora cuando empezamos el cafecito de hoy. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y sabemos que fe es fidelidad. Y eso es lo que vamos a comenzar a compartir, fidelidad, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ya hemos compartido benignidad en esta semana, bondad, que Dios es bueno y nosotros caminar en esa bondad. En el nombre de Jesús. Voy a leer esta escritura, Romanos capítulo 14. Vamos a ver esto rapidito. Romanos 14. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno, 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 bueno. Y estamos llamados a vivir de acuerdo a su palabra. Mira lo que nos dice Romanos 14:17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y vemos aquí el fruto del Espíritu, paz, gozo en el Espíritu Santo. Y vemos que no es comida ni es bebida. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, es el carácter de Dios. Cuando vemos que nos habla de la vestimenta, cuando hablamos de benignidad, nos habló de vestirnos, de que seamos amados, o sea, nos habla de la vestimenta interna en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, son bendecidos, les amo en gran manera. Dele share también, dele, suscríbase a nuestro canal de YouTube, dele like a nuestro Facebook en el nombre de Jesús. Este es el cafecito de las 3. Mañana vamos a continuar con el fruto del Espíritu. Vamos a compartir sobre la fidelidad que es el fruto del Espíritu, que es ¿verdad? Cuando nos unimos y su palabra permanece en nosotros y nosotros en él, es el carácter de Dios formado en nosotros en el nombre de Jesús. Son bendecidos, les amo en gran manera. Bendecidos.